desmenuzar algunos de los temas más importantes de la mañanera. Hoy un reportero de la revista Proceso le hace un planteamiento al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las críticas de esta confrontación que mantiene y sostiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ojo, hoy sostiene en la mañanera que no se va a quedar callado y que continuará este ejercicio de comunicación circular, como le llama él, de diálogo circular, de ida y vuelta. Y antes de ver las declaraciones del presidente, saludo a mi buen amigo Antonio Toño Ruiz en los controles de esta nave. Una cosa sí queda clara, mi querido Toño. ¿Será López Obrador para muchos cabeza dura? ¿Será, no sé cómo llamarlo, aferrado, pero fuerte, firme con su congruencia y con sus convicciones? Toño, eso nadie se lo puede regatear. El presidente cree que hay que sostener esto y que no puede quedar el presidente a merced de lo que digan los medios, sin que él opine, sin que él debata, sin que él difiera, sin que él pues refute lo que digan los medios de comunicación. Te saludo con mucho gusto, Toño. Te saludo, Vicente, a ti con muchísimo gusto, también al público consentidor. Y mira, incluso lo dice en la misma mañanera: si no tuviéramos estas conferencias de prensa todos los días, nos comerían vivos. No habría forma de nosotros de poder tener, eso es lo que dice López Obrador, una réplica a los ataques. Ahora, hay algo que es muy claro aquí, Vicente y público consentidor. Está clara la definición de un esfuerzo para desacreditar estos dichos y poner a un López Obrador como si se tratara de un autoritario que no acepta a la prensa. Verdaderamente lo quieren poner en el mismo escaño que Daniel Ortega de Nicaragua, que un Maduro de Venezuela, que un Donald Trump, que un Duterte en Filipinas, que un Putin. Así lo quieren poner, ¿no? Como si se tratara de un autoritario. Sin embargo, es simplemente una campaña. Voy a repetirlo hasta el cansancio. Si realmente hubiera, en todo caso, un autoritarismo en cuanto a los medios de comunicación, no podríamos estarle hablando a usted en estos momentos. De alguna u otra forma, como ocurrió en los sexenios anteriores, en el sexenio anterior infernal de Enrique Peña Nieto, pues nos tiran la transmisión. Mire usted, en Sin Censura, por ejemplo, no podemos transmitirle directamente desde Facebook, porque durante las elecciones del Estado de México hablamos muchísimo de muchas cosas y de pronto Facebook se le ocurrió que estábamos infringiendo las estrategias de la comunidad y nos quitaron la transmisión en directo por Facebook. Tenemos que hacerlo mediante espejos, ¿no? Espejos informáticos. Entonces, este es un ejemplo de la realidad. Tenemos apertura en los medios de comunicación. Lo que pasa, y eso es en mi opinión, usted decida, lo que pasa aquí es muy claro para mí, es que la prensa mexicana durante décadas ha tenido un papel detestable al tratarse de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, del manejo de las informaciones. Y usted lo ha visto. No se puede comparar de ninguna forma a la prensa de México, por ejemplo, con la prensa de Estados Unidos, una prensa que sí es libre, ¿no? Y en la que existen también chayoteros. No se vaya por la finta. No todo es bueno aquí en Estados Unidos, pero hay muchos valores que sí debemos resaltar. Valores de libertad de prensa y valores de libertad de expresión en nuestra primera enmienda de la Constitución. Esa es una realidad. ¿Quieren verdaderamente hacer el comparativo los periodistas? Y en ese saco ya se metió, disculpen ustedes que lo diga, pero ya se metió también Carmen Aristegui, lo platicábamos la semana pasada. Quieren poner a México, al periodismo mexicano, como la víctima, como si ellos verdaderamente durante toda su historia lucharon en pro de la libertad de expresión. Eso, pues vamos a ver la realidad. Vea lo que publican los medios de comunicación, desde televisoras, radiodifusoras, medios impresos, desde el sexenio pasado para atrás. Y dígame usted, ¿cuál de esos medios de comunicación verdaderamente habló sin pelos en la lengua?
verdaderamente no se quedó callado y sacaron buenas investigaciones sobre lo que realmente estaba pasando. Sí los hay. Está proceso durante tanto tiempo, revistas de cartones, de caricaturas, por decirlo así, como en su momento el Chahuistle y el Chamuco, ¿no? Siempre lo ha existido, ¿no? Sí ha habido una prensa libre en México, pero los pocos. Esa es la realidad. La mayoría tenían ese sesgo informativo durante tanto tiempo y eso provocó que la gente en estos momentos no le crea. Eso provocó que usted, público consentidor, nos esté viendo a nosotros y no los vea a ellos. Entonces nos podemos ir con la finta. Toño, y yo sigo advirtiendo, no solamente que no nos vayamos con la finta, sigo advirtiendo que se viene una campaña muy fuerte para tratar de desestabilizar lo que ocurre en México con el gobierno de López Obrador, para tratar de desestabilizar incluso desde las redes sociales. No, a ver, no soy jefe Diego. No soy como esos personajes que viven de las teorías de conspiración. Ojo, y me refiero a ¿cómo se llamaba el de Infowars? Alex Jones. Alex Jones y estos personajes. No. Pero mire, fíjate lo que me acabo de encontrar en el Wall Street Journal, ¿sí? Toño, de Marie Anastasia O'Grady. Lo acaba de publicar, ¿qué estamos hoy? Ayer lo publicó por la tarde. Escucha bien. Se llama la columna México y su viraje hacia atrás. Escuchen bien. El nuevo presidente está yendo en la dirección opuesta, centralizando el poder, tratando de gobernar por decreto e intimidación y expandiendo el papel de los militares en el gobierno. Otra cosa que leí que me pareció verdaderamente fuerte. AMLO, Andrés Manuel López Obrador, se limpia las alegaciones, las acusaciones de que es antidemocrático, pero sus acciones hablan más fuerte que sus palabras y pone como ejemplo las mañaneras. Esta es una reportera de uno de los medios más importantes, más reconocidos, pero también conservadores. The Wall Street Journal, muy conservador. Pero fíjate, las declaraciones que está haciendo, las opiniones que está dando en un medio tan importante, aquí toma relevancia lo que dice el presidente. Yo no puedo estar a merced de que digan cualquier cosa de mí porque yo necesito responder. Y a ver, Vicente, público consentidor, creo que también aquí ya es otro panorama, es otro tema distinto en el caso del Wall Street Journal y viene también a colación de algo que comenta el mismo Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera. Le pregunta a la reportera de ADN 40 a López Obrador cuál es su opinión, su postura de que el PSOE, el Partido Socialista de España, esté en el poder otra vez, ¿no? Después de que sacaran a Mariano Rajoy, usted lo recordará, pusieron un presidente, precisamente un presidente del gobierno español de extracción socialista de izquierda, ni siquiera, no podemos decir ya socialismo porque no es socialismo per se, pero bueno, de izquierda, y ahora, este fin de semana, gana el PSOE, gana el partido socialista, el partido de izquierda en España. Le preguntan eso a López Obrador. López Obrador comenta que para él hay dos tendencias que han sido las que han regulado, las que han gobernado, las que se han enfrentado durante la historia del mundo y que siguen enfrentándose. Los liberales contra los conservadores. El Wall Street Journal definitivamente es un periódico conservador aquí en Estados Unidos. Y mire usted, aquí en Estados Unidos se habla mucho de liberales y de conservadores, pero la realidad es que en esencia todos son de derecha acá. Hay uno que otro partido que sí podría tomarse como de izquierda, como el Partido Verde, pero en la realidad de Estados Unidos su ideal es un conservadurismo, es de derecha. Esa es la realidad. No pueden existir los demócratas, pero los demócratas hasta cierto punto son ciertamente conservadores, son de derecha, ¿no? Esa es la realidad, así es, ¿no? Entonces, lo que quiero decir yo con esto es que
Si por un lado puede que exista una campaña de desprestigio contra López Obrador y que la advierte la semana pasada en Milenio el mismo jefe Diego Fernández de Ceballos, también hay que tomar en cuenta que el mundo se está volviendo a polarizar. Vuelve a haber en estos momentos una división absoluta entre los progresistas, los de izquierda, los liberales y los conservadores, la gente que se mantiene en el poder, la gente que tiene las empresas, los que tienen el dinero, los que quieren un libre mercado sin impuestos, sin apoyo de beneficios para la comunidad, porque a ellos no les importa, ellos ya tienen el dinero, esa es la realidad, eso existe en estos momentos. A mí no me sorprendería, Vicente, que este sea el primero de muchos artículos en los que se hable mal de López Obrador simplemente porque su tendencia es progresista. Su tendencia es de izquierda. Y no solamente van a hablar mal de un López Obrador, van a hablar ahora mal también del presidente del gobierno español, ¿no? Que es de izquierda. Van a hablar mal si en algún momento en Inglaterra, por ejemplo, vuelve a ganar el Partido Laborista, bueno, también se van a ir contra ellos. Y así sucesivamente. Esa es la realidad. Eso es lo que va a pasar. Ahora, yo sí creo, Vicente, sin ánimos de teoría de conspiración, eso que tú mencionas, creo que sí existe ya en estos momentos una campaña de desprestigio. Y te lo voy a decir porque eso no es teoría de conspiración, está ahí. Véalo usted, métase a las redes sociales y hay grupos muy definidos como las hijas de la madre México, ¿cómo se llaman? De la madre... No sé. Las hijas de la madre tierra o las hijas de la madre no sé qué. No tengo la menor idea. Son unas, lo comentamos en algún momento aquí, es un grupo que supuestamente ellas eran, aparte de la política, no estaban relacionadas con ningún partido político, pero constantemente comentan en redes sociales. Hay verdaderas granjas allá afuera haciendo un enfrentamiento al estilo Game of Thrones entre conservadores, entre opositores a López Obrador y entre los seguidores a López Obrador. No que esté bien, simplemente eso es lo que está pasando. Y de que hay una campaña, claro, pues hay una campaña. De hecho, acabo de publicar una encuesta en nuestra página de Twitter, en nuestra cuenta de Twitter. Puede participar en @Vicente Serrano. Y aquí le va nuevamente, cree que hay una campaña desde los medios tradicionales y de fake news en redes sociales para intentar desestabilizar al gobierno de López Obrador, sí o no, deme su opinión. Y esa es nuestra respuesta a opiniones como la de Estefanía Yarse, quien se dice comunicadora mexicana, directora y conductora de Pueblo Informado. Dice: critico parejo a los políticos, mi único partido es México. Pero que retuitea a Esteban Illades, este personaje, este columnista de Milenio, que publica: los youtubers políticos ganan importancia en México, millones de visitas, participación en las mañaneras. El problema es que desinforman e incluso esparcen teorías de conspiración. De eso escribe en Milenio. Y Estefanía Yarse dice: me duele admitirlo, pero es cierto, lo he visto muy de cerca. Ser periodista se trata de ser imparcial. No se trata de provocar odio entre nuestra sociedad y de esparcir mentiras y teorías de conspiración. Pues hasta que no quede demostrado lo contrario, yo sostengo, y no es una teoría de conspiración, que hay una campaña perversa desde medios y desde la política para intentar desestabilizar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ojo, que se viene también desde el extranjero esta campaña. The Guardian publicó hace unos días, así es, un artículo muy duro contra López Obrador. Hoy le leo parte de lo que publica una columnista del Wall Street Journal. Precisamente sobre esto le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, un colega de la revista Proceso. Lo vemos y lo escuchamos aquí en Sin Censura. Días, Arturo Rodríguez de Proceso. Hay, son 3 planteamientos muy concretos. Uno tiene que ver con los señalamientos de Edison Lanza, relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana. Edison Lanza, que es el relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresando una preocupación a propósito de los comentarios que suelen plantearse aquí sobre periodistas o medios de comunicación. Concretamente expresa que no es apropiado para un presidente que se den planteamientos como los que en ocasiones se dan
como fifís o señalamientos concretos. Respeto mucho su punto de vista, pero no lo comparto. Somos libres y no es limitar la libertad de expresión el que haya crítica, el que haya diálogo circular, el que haya mensajes de ida y vuelta. Esa es la democracia. Además, es muy buena la polémica porque se calumnia en los medios y no tiene el servidor público posibilidad de manifestarse. Antes eran cartas al lector y si querían las publicaban o las publicaban 10 días después en la página 29 de la sección C. Luego, el derecho de réplica. Hay periódicos que no lo cumplen, ese derecho, es decir, que no respetan ese derecho. Entonces, ¿por qué no hacer valer la réplica? Yo no me enojo, al contrario, creo que es muy buena la polémica sobre distintos temas nacionales. Aquí, ante el cuestionamiento que se hace, se toman decisiones, se da información que antes no se conocía, se ocultaba información. Entonces, no es la intención perseguir a nadie, censurar a nadie. Estamos en libertad, todos. Y claro que voy a seguir hablando de los conservadores y de la prensa fifí. No voy a limitarme, actuando con responsabilidad, garantizando el derecho de todos a expresarnos, a manifestarnos, el derecho a la crítica, el derecho a disentir, pero tenemos que tener diálogo para que no haya dos cosas en el periodismo, con todo respeto. Una, que no haya simulación, que no quieran aparecer o aparentar que son independientes, que son objetivos, cuando representan, ahí les hablan, Milenio, en este caso, el Universal, ¿Cuál, perdón? Reforma. en el caso del Reforma, ¿sí?, al movimiento conservador. Entonces, esa es una cosa. Es mejor decir, ¿no?, abiertamente, no confundir. El doctor Nava, Salvador Nava, un luchador por la democracia extraordinario, decía, en San Luis Potosí, me acuerdo, hay dos periódicos, habían más, pero dos importantes. Uno, de plano, en contra nuestra. Y el otro, supuestamente plural. Me acuerdo que decía, el que más nos daña
es el que simula el supuestamente plural. Porque la gente piensa que son independientes cuando lo cierto es que no lo son, o son independientes del pueblo, no del poder. Entonces, ese es un asunto, ¿no?, que debe de tomarse en consideración. Y lo otro es que en vez de ejercer la libertad de expresión, negocian con la libertad de expresión. O sea, se amparan en la libertad de expresión para negociar con ese derecho, cobrando subvenciones, lo que coloquialmente se conoce como chayote. Yo les comentaba que antes aquí Sí, chayote. se le compraban servicios a columnistas. Y ahí sí, por cuestiones de dignidad, no voy a mencionar los nombres, pero acabo de decir, yo no digo mentiras, tengo las pruebas, porque eso sí sería una agresión directa y sé lo que represento. Eso sí, sería muy fuerte. Entonces, son las dos cosas. ¿Cómo resolvemos esto? Con la transparencia, con la pluralidad, con el derecho de manifestación, garantizando a todos libremente que nos manifestemos. Entonces, esa es mi respuesta. Presidente, Ahí están las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, que creo que son y que tienen que retumbar en la conciencia de todos, tanto del mexicano de a pie como de esos mismísimos columnistas que comerciaban o que lucraban con la libertad de expresión, que tenían contratos, dice el presidente, en Palacio Nacional, en el poder, y luego salen algunos a rasgarse las vestiduras como Macario Schettino, quien es un duro opositor al presidente Andrés Manuel López Obrador desde su trinchera como economista, como columnista, como miembro de la comentocracia mexicana. Dice que los diga, que no embarre generalizando. Ahí sí, también es importante que el presidente Andrés Manuel López Obrador nos ayude para demostrar que no todos somos iguales, Toño. Que no todos somos mercenarios como esta bola de cabrones que cobraba por lo que decía los columnistas estos, la lista de columnistas que ya van 2 ocasiones que se la pido al presidente Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras, pero que por dignidad, dice, para no afectar la dignidad de los involucrados, no la da a conocer. Bueno, Toño, así como nosotros decimos, a nosotros escúlquenos, a nosotros que nos revisen hasta por debajo de la lengua, haciendo referencia a aquello que dijo en su momento Chayo Robles, que a ella la investigaran hasta por debajo de la lengua, no, de las piedras. Bueno, ¿por qué no los miembros de esta prensa mexicana de privilegios, de amiguismos, de compadrazgos, los de la prensa fifí? Fíjate lo que voy a decir, Toño. Si el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere dar a conocer la lista de los 15 columnistas
más beneficiados por el chayote. Ya lo dijo el propio presidente. No es que yo esté chingando y luego nos vayan a sacar en otro estudio del ITESO de que nosotros, sí, ¿no? Que somos parte de una red para desacreditar a la prensa. No. Fue a ver. simplemente para nomás a decir, ay, vamos a meter estas cosas, a ver cómo los metemos en el artículo, a ver cómo los metemos en la investigación. Así se vio, Pero bueno, ¿qué te parece, Toño? Si el mexicano de a pie, salud Ceci, si el mexicano de a pie apelara a la credibilidad, a la honestidad, a la transparencia de estos comunicadores en México. Fíjate nada más lo que estoy diciendo. Si los Beltrán, Pascal Beltrán del Río, si los Luis Cárdenas, Beltrán del Río de Excelsior TV, de Excelsior, creo que es todavía directora editorial de Excelsior, periódico. Si Luis Cárdenas, el conductor estrella de MBS Noticias, si Raimundo Rivapalacio, si Carlos Loret de Mola, si Joaquín López Dóriga tuvieran un compromiso con la gente, con el pueblo de México, saldrían públicamente a decir, ojo, yo levanto la mano como esos güeyes de Sin Censura y yo estoy libre de pecado, a mí que me esculquen, nunca fui chayotero, no estoy en la lista, pero no lo van a hacer. No lo van a hacer como lo hemos señalado ya por la última semana, Toño. ¿Cómo puede ser posible que los columnistas sigan calumniando? Ojo, lo que estoy diciendo. Los calumniadores, los columnistas se conviertan en calumniadores. En lugar de columna, calumnien desde sus espacios. En este caso contra los youtuberos. A nosotros no nos mencionan. Pero han mencionado a personajes con los que no podemos no estar de acuerdo con sus formas y sus opiniones. Pero eso no quiere decir que estén a la altura de un Joaquín López Dóriga, un Enrique Krause, un Oscar Mario Beteta, un Federico Arreola, que en este grupito se repartieron o se llevaron más de 1,000 millones de pesos de la publicidad oficial del gobierno pasado. ¿Cómo es posible que haya un código de silencio en los medios tradicionales, Toño? Si el presidente mismo está todavía dándonos la oportunidad, nótese mi sarcasmo, y no da a conocer la lista de los chayoteros, de los columnistas que tenían negocio directamente en presidencia con Peña Nieto. ¿Dónde está la honestidad de esos que callan? Cuando nosotros destapamos, con la ayuda de Julio Cerroa, solo como ejemplo, la semana pasada, a esta lista, ¿por qué no dicen, levantan la mano y dicen, yo soy honesto, yo soy transparente y a mí que me esculquen? ¿Será que todos tienen el trasero sucio? Pero a ver, Vicente, muchos de ellos sí lo hacen. Muchos, pues vamos, conductores, personajes de la televisión, de la radio, porque esos no son periodistas, son en todo caso pseudoperiodistas. Todos esos conductores o etcétera, salen a decir, este es un medio que le trae a usted la verdad, y traen esos moros, ya sabes, esos lemas dentro de sus medios de comunicación diciendo que les llevan la verdad a la gente, que hablan, sin tapujos y etcétera. Pero en la realidad, como tú lo mencionas, así de decir, yo alzo la mano y yo no estoy en esa lista, no. Ahí sí no van a poder decir ellos que no están en la lista, definitivamente. ¿Quiénes son más peligrosos? Perdón que te interrumpa. ¿Quiénes son más peligrosos, Toño? Porque los de los medios tradicionales, como este imbécil que escribe en el periódico Milenio, dice que los peligrosos, mira, insisto, más allá de los jaloneos, no estoy defendiendo a nadie, estoy tratando de darle un contexto a nuestra gente. Son más peligrosos los chapuceros, los campechaneando, los quesadilla de verdades, los juca, los nopal times. Son más peligrosos ellos por dar su opinión que los otros hijos de la chingada que se quedaban con un dineral para poder callar, para poder decir, por favor, abran los ojos y dejémonos de pendejadas. No, Vicente, es que sí somos más peligrosos nosotros. ¿Para el poder? ¿Para esos cabrones? Esa es lo que iba, somos más peligrosos para el poder.
somos más peligrosos para los periodistas chayoteros, para los pseudoperiodistas, pues nosotros pidiendo que ya no les den dinero en concepto de campañas oficiales, pues estamos siendo un peligro para su bolsillo, para que no se puedan comprar un bote, no sé, ¿no? Ahí en Valle de Bravo, o una casona en Las Lomas o en Coyoacán, ¿no? Somos un peligro, pero para su bolsillo, y por supuesto somos un peligro para el poder. Eso es lo que debe de ser un antipoder, no un cuarto poder ni nada. Y aquí es donde se dan de tope, se van de bruces la oposición, el conservadurismo en México, porque dicen, no, pero a ver, entonces, ¿por qué no permites que un Jorge Ramos cuestione a López Obrador? Bueno, pues que lo cuestione con verdaderos datos, no con un circo ahí como el payasito de la tele que es, por ejemplo, ¿no? Eso al referirme de un Jorge Ramos. Nosotros, los independientes, y disculpe usted, no quiero pecar de arrogante, ni que usted piense que somos la octava maravilla del mundo, pero nosotros los independientes sí que podemos cuestionar a López Obrador, porque no tenemos cola que nos pisen. Nosotros sí podemos sentarnos hoy aquí enfrente de una cámara, transmitiendo para millones de personas en todo el mundo, mediante el internet, y sí podríamos nosotros ahí a salir a cuestionar a un presidente Andrés Manuel López Obrador, a su gobierno. Ellos no. Ellos ¿con qué cara pueden cuestionar lo que sea? No, sí lo hacen. No lo hacen, pero ¿con qué cara? Son descarados, son unos cabrones. No, o sea, no deberían pues mira, hacerlo, ¿no? Con esta cara, mira. Sí, la de los billetes de Benito Juárez y las de... ¿Qué personajes están en los billetes hoy? Bueno, pues ya antes, ni sé. Hidalgo es en los de 1000, en los de 1000, pero casi nadie tiene eso si nadie te lo acepta. Imagínate que llegas ahí a un Oxxo a pedir un cafecito. Oye, y estoy encabronado, Toño. Porque en medio de esto nos están diciendo que falla la transmisión. O sea, qué casualidad. Qué casualidad. Muchas personas me dicen, oye, está fallando la transmisión. Yo no sé si falla la transmisión en ciertas partes de México. Porque acá en Estados Unidos me dice Ceci que está bien. Sí, yo también. Yo tengo otra línea, no la de Ceci. Tenemos una línea también acá que estamos viendo, monitoreando en tiempo y forma las 24 horas. Y la mía también de aquí transmitiendo, llegando con Bytes de Chicago. Está perfectamente, no se nos ha caído, pero para nada, Vicente. Y esa es la realidad. Mira, esta es una guerra realmente. Es una guerra informática, una guerra electrónica, una guerra de palabras. Qué bueno que no se da en los campos de batalla. Qué bueno que no se da con atentados por ahora, ¿no? Pero qué bueno que es en cuestiones electrónicas. Lo malo es que lo afectan a usted, público consentidor. Usted que quiere saber la verdad, usted que sí quiere conocer lo que está pasando, pues lo afectan en México, donde el servicio de internet es pésimo, donde esperaríamos nosotros, y lo volvemos a pedir, por ejemplo, al gobierno Andrés Manuel López Obrador, se lo volvemos a pedir a Jesús Ramírez, a ver si me entiende esta vez, que en lugar de utilizar dinero de campañas oficiales, lo propongan en las cámaras y digan, miren, este dinero, este presupuesto, estos miles de millones de pesos que utilizamos en campañas oficiales, mejor para extender la red de internet por todo México y así llegar a otras personas, a personas que solamente tienen acceso a la pinche televisión, a la pinche caja idiota. Mejor que tengan un teléfono inteligente, una computadora, poder contar con eso. Que la gente pobre, la gente de abajo pueda contar con una computadora o con un teléfono inteligente y se puedan informar, salgan de la ignorancia en la que viven debido a Televisa y sus narconovelas, debido a TV Azteca y sus reality shows horrendos ahí, o los partidos de fútbol que nada más embrutecen al público. Ahí va la propuesta otra vez. Toño, y yo sigo sacando más detalles de esto que digo que consciente o inconscientemente muchos comunicadores o muchos personajes le están entrando a una campaña perversa para desestabilizar. A esas personas sí les interesa que le vaya mal López Obrador. Viri Ríos, profesora asistente invitada en Harvard, columnista de Excelsior, ¿no? Panelista de Es la Hora de Opinar, es del programa de Televisa, ¿no? Creo que es de Televisa. NPI. Bueno, le da retweet hace un minuto al artículo de The Guardian que nosotros mencionábamos. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador genera con su crítica a uno de los periódicos nacionales amenazas de muerte. O sea, eso es hasta
te lo voy a decir, es hasta caer en la, no sé si difamación, pero sí por lo menos creo que esto que asegura The Guardian es temerario, es entrarle ahí a un tema de suposiciones. Porque dime tú, ¿en qué puedes sustentar una expresión de tal magnitud que la crítica del presidente Andrés Manuel López Obrador a un periódico de circulación nacional provoque amenazas de muerte? ¿Y qué tal? Solo ¿y qué tal? Porque yo soy muy mal pensado y no estoy defendiendo al presidente. No. Estoy tratando de ser lo más imparcial que se pueda en este tema. ¿Y qué tal si son los bots de la derecha, de los conservadores, que generando las circunstancias como las que se han dado, son los que generan estas amenazas para hacer quedar mal o hacer ver como que el presidente y sus hordas de seguidores generan esto? Yo no estoy defendiendo tampoco a esas hordas. A nosotros nos han caído encima cada vez que criticamos a López Obrador, pero aguantamos vara porque sabemos que estamos del lado correcto de la historia. Nosotros no tenemos interés político ni económico para criticar o reconocer al presidente. Me queda claro que sí hay extremas, tanto en la izquierda como en la derecha. Pero que el The Guardian haga esta aseveración me parece, insisto, temerario. Te digo, esto es recurrente en la situación real del mundo. Una vez más, vamos a las tendencias mundiales. Por mucho que uno pueda pensar que en Inglaterra, por ejemplo, porque de ahí es The Guardian, exista, pues vamos, una diferencia entre conservadores y entre liberales, la realidad es que la derecha predomina en los países de primer mundo, ¿no? O sea, es la derecha. Por mucho que exista un partido laborista, que exista un partido liberal, si usted gusta, en Inglaterra, la realidad es que lo que predomina es una idea, un ideal de derecha, un ideal de conservadurismo muy distinto al que estamos acostumbrados nosotros en Latinoamérica, ¿no? Que en efecto en Latinoamérica y con todo, por ejemplo, en México, que vivimos una dictadura perfecta en la que el mismo partido se perpetuaba en el poder, pues sí había partidos de extracción de izquierda, ¿no? Y sí había opiniones, fuerzas de la izquierda. En lugares como Inglaterra, pues existe la idea, ¿no? Pero no la hay per se, ¿no? Vamos, es difícil pensarlo, ¿no? Que exista realmente. O sea, sí hay, por ejemplo, en la Cámara de los Comunes, pues varios legisladores que en efecto sí son de izquierda, si tú quieres, Vicente, pero en realidad los partidos en esa Inglaterra son de derecha, ¿no? Dicho eso, bueno, pues se considera a un periódico como The Guardian también liberal, ¿no? Se considera de izquierda, si usted gusta, pero no. Sigue la realidad, el ideal del mismo país, que es un conservadurismo, que es un rechazo absoluto hacia una especie de, de izquierda, que existe ya en España, por ejemplo, y que también sería criticada en ese caso. Yo te diría a ti, Vicente, y le diría al público consentidor, no nos alarmemos tanto de que una profesora invitada de Harvard profesora invitada de Harvard significa que no es profesora de Harvard, sino que le invitan de vez en cuando a dar alguna que otra cátedra, pero que no es profesora de ahí, que comparte este tipo de cosas, o que salga un profesor esquetino, también a cuestionar, a criticar a un López Obrador. Porque son voces de la derecha, son conservadores y tienen todo el derecho de hablar con eso, no tienen todo el derecho de ser oposición y de criticar al gobierno en turno. De eso se trata el antipoder. Sin embargo, sí concuerdo contigo en que se va de bruces también The Guardian al decir, este cuate es progresista, este cuate es de izquierda, seguramente va a ser un peligro para todos, como de autoritarismo otra vez en la región, como ocurre con Nicolás Maduro, y se van con la finta. Demuestran, a pesar de todo lo que han hecho, muy buenas cosas, toda esa,
ese panorama informativo que han tenido durante también décadas, etcétera, que ha sido muy favorable, muy positivo, muy periodístico, demuestran pues que a veces pueden fallar, se pueden ir de bruces sin conocer verdaderamente el tema. Habría que pedirle a los editores de The Guardian que verdaderamente entiendan la situación en México, que no se queden con lo que escuchan, con los cables que les llegan por agencias, que verdaderamente se rodeen de académicos que conozcan la realidad mexicana y que conozcan la realidad de la izquierda mexicana. Y muchas personas nos dicen, ya, dejen ese tema y pónganse a dar noticias. Esta es una gran noticia. Si de alguna manera logramos confirmar, recabar los datos para armar esto que yo advierto es una campaña desde medios, desde la política, para desestabilizar o intentar desestabilizar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos ante una gran noticia. ¿Qué fue lo que ocurrió hace unos días? Pues se dio a conocer que Enrique Krause, aunque lo niegue él, estaba siendo la cabeza de algo que se conoce hoy como la Operación Berlín durante las campañas. Ahí está el caso de este documental, El populismo en América Latina o en Latinoamérica. Sí. Financiado por los poderosos. Ahí tenemos esta campañita que ya empezó y la estoy advirtiendo de la Coparmex contra López Obrador, dizque defendiendo al periódico Reforma. Bueno, conste que nosotros lo estamos advirtiendo y para nosotros esto sí es noticia, ¿eh? No se vayan con la finta ustedes, sí es noticia. Y miren,